Alrededor de 1950, un granjero de Wyoming desenterró un barril de 220 litros en un terreno que fue anteriormente un campo de traslado de la Segunda Guerra Mundial. Había sido enterrado por los internos. Lo habían rellenado de cientos de piedrecitas del río y en cada una de ellas estaba escrito un ideograma japonés, componiendo entre ellos un breve mosaico de recuerdos. El Holocausto japonés. ¿Por qué no tuve hijos? Pensaba que era porque no tenía dinero o una relación estable. Pero pasados mis años fértiles, otra posibilidad ha salido a la luz. Al igual que yo, mi hijo sería un americano atrapado en el cuerpo de una raza extranjera no deseada. Podría ocultarle a mi hijo cuánto desearía que fuera más blanco o más blanca para que no sufriera el rechazo que yo tuve a causa de mi aspecto. En 1942 mi familia y toda nuestra comunidad de la costa oeste fuimos sacados a la fuerza de nuestros hogares y nos metieron en campos de internamiento, campos de concentración y también campos de prisioneros repartidos por todos los Estados Unidos. Los Estados Unidos le habían declarado la guerra a Japón y toda la gente con ascendencia japonesa en la costa oeste fue considerada una amenaza militar. Yo tenía 1 año y medio. A estas alturas, uno podía esperar ver los barcos en Pearl Harbor destruidos por las bombas japonesas. Oscuras columnas de humo desvaneciéndose más allá del borde de la foto. Era el 7 de diciembre de 1941, supuestamente el principio de esta historia, pero en realidad comienza años antes. La mayor de mis hermanas, Chizu, tiene 10 años más que yo. No era demasiado tiempo, pero la historia que nos separa es como una vida. Esta es una foto de mi familia antes de la guerra. Mis padres orgullosos y mis 2 hermanas mayores, todos vestidos de domingo. Mi padre es un Issei. Vino aquí desde Japón. Es la primera generación que llegó aquí. Mi madre es una Akibei. Nació en Estados Unidos, pero la mandaron a Japón para su educación. Mis 2 hermanas mayores y yo somos Nisei, la segunda generación en los Estados Unidos, nacidos aquí. Somos americanos. Pero antes de que sacaran una foto conmigo, la tercera hija, la historia intervino. Este salto visual es compartido por muchos japoneses americanos de mi generación, la generación de los campos. Esta es mi primera foto. Tengo 4 o 5 años. La sacaron en un campo de concentración. Y esta es la última foto de mi madre. Bueno, ya sabes lo que pasó en nuestra familia.
Me refiero al hecho que nuestra madre muriera a los 34 años, un año después de dejar los campos, muy repentinamente, de úlceras sangrantes. Cerramos la puerta a todo el capítulo de los campos de nuestras vidas y no la volvimos a abrir durante muchos años. Fue como si mi madre estuviera de algún modo relacionada con todo ese incidente y se había ido. Y por eso no íbamos a volver a hablar de ello nunca más. Y nunca lo hicimos, de verdad. Mi padre no hizo una capilla por ella ni puso ninguna foto suya en la casa. Desapareció. La incineraron. Metieron sus cenizas en una urna y la guardamos bajo llave con nuestros recuerdos del campo. Y ahora hemos perdido la urna. Ya han pasado más de 50 años desde que murió y estoy intentando encontrar sus cenizas. He vuelto a visitar los últimos años de su vida, los años de los campos, porque debió ocurrir algo entonces que la alejó de nuestras vidas. Empezamos a recibir gente que estaba interesada en nuestros negocios y que nos hacían ridículas ofertas. La mejor oferta que pudimos conseguir entonces fue de $15,000. En esa época teníamos invertidos unos $25,000, lo que entonces era mucho dinero. Teníamos que llevar una autorización para poder alejarnos del área de nuestras casas más de 5 millas. No nos permitían salir de nuestras casas después de las 8 de la noche, ni antes de las 6 de la mañana. Después de que empezara la guerra, había un toque de queda y todas esas cosas. Mi madre tenía algunos problemas con los dientes y fue al dentista. Bueno, fue a un dentista en Sacramento y por alguna razón nosotros la llevamos allí. El dentista le sacó todos los dientes de una vez por lo del toque de queda. Después de eso tuvo que ir al campo, ya ves, sin dientes. Y solo tenía, creo yo, 40 años. Y tenía que ir siempre así. Y debió ser muy duro para ella. Hay muchas razones por las que no hablábamos mucho sobre los campos. Una de ellas era el término campo de concentración. Sabíamos que habíamos estado en campos de concentración. Hasta el presidente Roosevelt usó el término, pero al final de la guerra, campo de concentración había tomado el significado de un horror inimaginable. Así que una de las razones por la que no hablamos mucho sobre aquello no fue porque fueran malos, sino porque no había sido suficientemente malo. El 16 de marzo de 1942, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército empezó a construir un centro de detención para 10.000 internos, el Centro de Recepción de Owens Valley, más tarde llamado Centro de Traslado de Manzanar. Era uno de los 10 campos de concentración para 120.000 personas como yo, de ascendencia japonesa. Los restos andrajosos de nuestras vibrantes comunidades americano-japonesas
ahora solo existían en esos 10 grandes campos y otros varios campos distribuidos a lo largo del país. Of Buffalo Bill, the government is erecting model camp towns, towns in which they'll live unmolested, not as prisoners, but free to work and paid by the United States government. Bathtubs, yes, all the comforts of home. The Japanese in America are finding Uncle Sam a loyal master despite the war. No era una celda, sino un centro de reunión. No era un campo de concentración, era un centro provisional de traslado. No éramos prisioneros, sino evacuados. Eran unos lugares miserables, llenos de polvo. Todas las tardes el viento soplaba fuerte y respirábamos polvo. Y nos comíamos el polvo, porque cuando comíamos en la sala del comedor entraba el polvo y al final teníamos que acabar comiéndonos el polvo. Nos teníamos que cubrir la cara con una bufanda y con gafas de sol. Menos mal que compramos gafas de sol. Nos enteramos de esas cosas. Así que nos preparamos un poco. Todos los niños teníamos que llevar gafas de sol que nos cubrían la cara. O si no, los granos de arena y los guijarros te pegaban y dolían como la picadura de una abeja. When word came that these new homes were ready, the final movement began. At each relocation center, evacuees were met by an advance contingent of Japanese who had arrived some days earlier and who now acted as guides. Naturally, the newcomers looked about with some curiosity. They were in a new area, on land that was raw, untamed, but full of opportunity. Here they would build schools, educate their children, reclaim the desert. El día que llegamos era caluroso y polvoriento. Cuando nos bajamos del autobús, nos pusimos en fila y nos dijeron a qué barracón teníamos que ir, que dejásemos nuestras maletas y luego nos dijeron que fuéramos a un área determinada, donde nos dieron un saco grande que haría de funda de colchón. Nos dijeron que lo llenáramos de paja, que era la que hacía de colchón. Era muy difícil estar de luna de miel en esas condiciones.
He leído que un tren que llegó ese 1 de mayo descargó 3 cadáveres y 7 personas que solo pudieron salvarse con intervenciones quirúrgicas de emergencia. Solo había un médico en el centro, un interno. No había enfermeras. Usando el despacho de un barracón, una simple mesa del comedor y sin agua corriente, el doctor evacuado llevó a cabo 7 operaciones importantes esa noche, continuando con la ayuda de una linterna después de que cortaran la electricidad. El primer invierno que pasamos allí, creo que nevó a mediados de septiembre. Y ni siquiera teníamos abrigos. Éramos del sur de California y hacía calor cuando nos fuimos. Pero ese primer invierno fue tan frío, creo que fue el invierno más frío de la historia de Wyoming. Hubo temperaturas de unos 30 grados bajo cero. Éramos 7 personas. El tamaño del cuarto creo que era de unos 5 metros de ancho por 7 de largo. Había 3 familias distintas. No había tenido ninguna experiencia sexual antes de ir al campo. Y hacer el amor en un colchón de paja y heno era muy ruidoso. Verás, cada vez que movías un dedo sonaba crack, crack, crack. Pero conseguí tener un hijo, un año después. Desgraciadamente no fue un niño muy sano, por falta de comida nutritiva y la falta de leche. Las familias se desintegraron casi inmediatamente. Ya no comía con mis padres, comía con mis amigos. Y pasaba la mayor parte del tiempo fuera de mi círculo familiar. Ni siquiera tenías por qué vivir con tus padres o tu familia más directa. Los niños se reunían en grupos. Éramos como una especie de bandas. Uno podía evitar muy fácilmente a su familia desapareciendo sin más. Y todos lo hacíamos. Venían catálogos de Sears Rosebook y de Montgomery en los camiones de cargas. Y estoy segura que hicieron negocios de millones de dólares. Leíamos esos 2 catálogos de las 2 compañías como si fuera la Biblia. Creo que recuerdo haber memorizado en qué página venían las chocolatinas en el catálogo de Sears Rosebook. En qué página estaban los pañales. Recuerdo haber mirado arriba y abajo los catálogos, pensando, bueno, esto cuesta $3, solo tenemos 16. ¿Cuánto de esto y cuánto tenemos que guardar para el resto del mes? Verás, cuando construyeron esos campos, no guardaron provisiones para ninguna tienda, así que el espacio que teníamos que usar para la cooperativa estaba en lo que se llamaba unidad de recreo que habían construido. En otras palabras, un barracón vacío que habían levantado, uno por cada bloque. Así que les pedimos usar aquellos que estaban vacíos. Bueno, nos dijeron que podíamos usarlos, pero que teníamos que pagar el alquiler. ¿Alquiler? ¿Será posible? ¿Quieres decir que nos están cobrando el alquiler en este campo de concentración? Oficialmente, cualquiera con un mínimo porcentaje de sangre japonesa tenía que ser evacuado. A finales de verano de 1942, nuestras comunidades en la costa oeste y Alaska habían desaparecido. Las pérdidas económicas para nuestro padre Issei habían sido sustanciosas, pero mayor era la pérdida de su posición en sus familias y en nuestra comunidad cuando el gobierno les despojó sistemáticamente de sus papeles como ganadores del sustento y líderes. Las autoridades dieron el liderazgo a sus hijos Nisei, la mayoría de los cuales apenas habían salido de la adolescencia. Estoy seguro de que las autoridades sintieron que la mayor amenaza provenía de los internos que hablaban japonés. Y por eso querían que el poder pasase a los Niseis, especialmente a los Niseis que estaban colaborando con las autoridades de los campos. Y eso creó mucha tensión dentro del campo. Según los Iseis iban perdiendo más y más poder,
empezó a crecer una gran carga de resentimiento, especialmente hacia los jóvenes a los que se puso en posiciones de liderazgo, de quienes los Iseis pensaban que no estaban preparados para ser líderes y además se tomaron a mal que se les pasara por alto. De todos modos, había un grupo que hasta tenía nombre, la JAC, la Liga de Ciudadanos Japoneses Americanos, a los que se tenía por una especie de traidores delatores. La JAC nos instaba a cooperar con la orden que nos sacaba de nuestros hogares y nos enviaba a zonas militares, unas áreas que con el tiempo se fueron expandiendo hasta incluir toda California y partes de Washington, Oregón y Arizona. El gobierno puso en marcha este conflicto sobre quién debía representaros y comenzó a dividir nuestra comunidad. La Liga de Ciudadanos Japoneses Americanos no era la opción más popular y el resentimiento creció. En noviembre de 1942, en el centro de traslado de Poston en el que estábamos, las tensiones hicieron erupción cuando un líder de la JAC, del que se sospechaba que colaboraba con las autoridades, sufrió una paliza. Cuando los atacantes o los supuestos atacantes fueron encerrados, estalló todo el campo y hubo una gran huelga. Todo cerró. La gente se negó a ir a trabajar y hubo 3 o 4 días en los que se encendieron hogueras que ardían toda la noche. Nuestro padre estuvo muy activo en todo esto. Lo que comenzó como una protesta contra el encierro de aquella gente se convirtió en una protesta general contra todo el sistema. Qué consuelo saber que habíamos protestado y saber que mi padre participó. Por raro que suene, también fue un consuelo descubrir que hubo colaboradores. Si hubo villanos, entonces también tenía que haber héroes. Y los hubo. Yo llegué a conocer a uno, la figura principal de los disturbios de Manzanar de diciembre de 1942, también relacionada con la paliza a un líder de la JAC. Este pequeño y parpadeante hombre, al que le encanta cocinar, se convirtió en uno de mis héroes por su valor, resistencia y espíritu. Yoshio Harry Ueno nació en Hawái en 1907. Cuando tenía 8 años le mandaron a Hiroshima, Japón, con sus abuelos. Volvió a los Estados Unidos a los 16 años saltando por la borda de un barco y llegando a nado a Tacoma, Washington. Es un Kibei, nacido aquí pero educado en Japón. Para las autoridades los Kibeis eran un problema especial. Se les consideraba demasiado japoneses, no verdaderamente americanos. ¿Dónde estaban sus lealtades? En mayo de 1942, Harry, su mujer, Yaso y sus 3 hijos pequeños fueron de los primeros en llegar al centro de traslado de Manzanar. Harry consiguió un trabajo como cocinero en el comedor. Había unos 1.200 trabajadores de comedor. La mayoría eran Iseis, inmigrantes japoneses y Kibeis como Harry. Harry organizó a los trabajadores del comedor para traer un poco de orden al caos que suponía alimentar a 10.000 internos. Era inmensamente popular entre la gente, pero decididamente impopular en la administración. Había estado investigando la escasez de alimentos y había denunciado públicamente a un par de administradores blancos de robar carne y azúcar para venderlos en el mercado negro. Harry siguió la pista de los robos a muchos empleados de la administración y en particular a Ned Campbell, el ayudante del administrador. Al mismo tiempo que Harry estaba descubriendo el robo, por pura coincidencia, varios hombres enmascarados le dieron una paliza a un miembro de la JAC, Fred Takayama. Harry fue acusado de la paliza. Le arrestaron y le llevaron a la cárcel de Manzanar. Sobre la medianoche le esposaron y le metieron en un coche conducido por Ned Campbell. Harry fue llevado a escondidas a la cárcel del cercano pueblo de Independence. A la tarde siguiente fue devuelto a la cárcel de Manzanar.
Casi la mitad del campo, cerca de 4.000 personas, se manifestaron por su liberación. Pero el director del campo rehusó negociar y en lugar de eso llamó al ejército. Más tarde, esa misma noche, los seguidores de Harry marcharon cantando canciones japonesas para mantener sus espíritus animados y sus cuerpos calientes. El sargento al cargo de la policía militar subía y bajaba detrás de esos policías militares. Mantened la línea. Recordad Pearl Harbor. Mantened la línea, le gritaba a los policías. Y cuando los policías militares se retiraron, lanzaron gas lacrimógeno. El gas estallaba por todas partes. Todo el área estaba llena de gas, humo, y no se podía ver nada. Y la gente estaba corriendo. Entonces, al mismo tiempo, oí 6 disparos cerca de la comisaría. Cuando el gas se despejó, Harry vio a un joven tumbado boca abajo sobre el suelo. Después de eso, todo el mundo desapareció. Ni un alma. Oí la campana y todos los comedores tocando la campana, ya sabe. No sabía a cuánta gente le habían disparado. No lo sabía. Había sido una casualidad que todo esto hubiera sucedido el 6 de diciembre de 1942, justo un día antes del primer aniversario del bombardeo de Pearl Harbor. Después del tiroteo, Harry y muchos otros fueron llevados a la cárcel del pueblo cercano de Bishop. Este fue el principio de su odisea de 1 año tras otras 7 cárceles. Nunca fue acusado de ningún crimen. No se le permitió despedirse de su familia y no pudo volver a verles durante 1 año. El tiroteo de Manzanar resonó por los campos y en Washington y hasta en Japón. Los campos se estaban convirtiendo en un estorbo. Las autoridades hasta temieron que pudiéramos volvernos permanentemente dependientes de la ayuda gubernamental, igual que los indios norteamericanos. Empezaron a considerar cerrar los campos y mandarnos de vuelta a la fuerza laboral. Así que, ¿por qué no dejarnos ir? Parte del problema era la imagen pública que el gobierno había dado de nosotros. Dijeron que era imposible decir quién de entre nosotros era leal y quién no. Una demostración de lealtad, nos dijeron, era ofrecerse voluntario para una unidad segregada del ejército americano-japonesa. Los reclutadores fueron a los campos y a Hawái. Fue una sugerencia de la Liga de Ciudadanos Japoneses Americanos. Para aquellos de nosotros que no podíamos ir al ejército, nuestra lealtad se iba a ver decidida por un cuestionario. Se presentó como un simple formulario, pero luego resultó ser una prueba más. Nos entregaron el cuestionario, que era obligatorio para cualquier persona mayor de 17 años, en 1943. Y estaba claro que era una manera de dar un certificado de lealtad para que la gente pudiera dejar los campos. Que el gobierno pudiera decir, bueno, tenemos este papel que demuestra que esta gente es leal. Así que estaba claro que esa era la intención.
Cuando se presentó por primera vez el cuestionario solo estaba en inglés. No se había proporcionado una traducción oficial, de manera que muchos de nuestros padres ni siquiera podían leerlo. Sin que nosotros lo supiéramos, nuestras respuestas estaban clasificadas por un sistema de puntos positivos y negativos. Por ejemplo, si el sujeto era cristiano, 2 puntos más. Si era sintoísta, rechazado. Si el sujeto lee, escribe y habla japonés bien, 2 puntos menos. Al mismo tiempo, los japoneses americanos que hablaban fluido el japonés estaban siendo reclutados por el Servicio de Inteligencia Militar, el MIS, para servir de traductores. Cuando examiné las preguntas, pude ver resumida la historia del gobierno norteamericano y la actitud de la gente hacia nuestra minoría en particular. Llegamos como inmigrantes tardíos. Nos hicieron sentir que no éramos bienvenidos. Aprobaron una legislación para negarnos la ciudadanía. Aprobaron una legislación para restringir los medios con los que ganarnos la vida, haciendo que no pudiéramos poseer propiedades y que no pudiéramos arrendar tierra más allá de 3 años. No podíamos casarnos con nadie fuera de nuestro grupo. No podíamos vivir donde quisiéramos. A estas alturas de nuestras vidas nos iban a penalizar por todo lo que la cultura externa nos había obligado a hacer y a convertirnos. Y eso a mí me parecía profundamente antiamericano. 2 preguntas eran especialmente problemáticas. La pregunta 27 nos preguntaba si queríamos servir en el ejército y la pregunta 28 nos pedía que renunciáramos a cualquier forma de fidelidad al emperador de Japón. Querían un simple sí o no. Pero en ese momento no había un simple sí o no para nosotros. En la pregunta 27 modifiqué mi respuesta diciendo: sí, estaré dispuesto a servir en el ejército de los Estados Unidos. Pero solo lo haré si primero me devuelven mis derechos constitucionales y me hacen un ciudadano libre. Cuando miro la luna llena veo un hombre sonriendo. Y luego veo un conejo con las orejas echadas hacia atrás y saltando sobre una pata. En la tradición japonesa, el paisaje lunar es un conejo amasando pasta dulce de arroz. Lo que el gobierno nos pedía era que dejásemos de ver al conejo. Bueno, yo no soy capaz de hacer eso. Y sin embargo, este cuestionario nos pedía que declarásemos nuestra lealtad al hombre o al conejo de la luna. Cuando el cuestionario llegó a nuestro campo, Boston, el gobierno se había dado cuenta de lo absurdo de la pregunta 28 que le pedía a nuestros padres Issei que renunciaran a su fidelidad al Japón. La pregunta había sido cambiada para que mi padre pudiera responder que sí, sin perder su nacionalidad japonesa. Pero para esos momentos nuestros padres habían decidido que ya no querían quedarse en los Estados Unidos. Nuestro padre pidió la repatriación a Japón. Eso puso automáticamente a toda nuestra familia en la categoría de desleales o rechazados. Creían que no había futuro para ellos aquí, que les habían tratado muy mal y que en Japón la familia tenía propiedades y que preferían volver y reconstruir sus vidas en Japón. La verdad es que para mí personalmente era algo devastador.
Tenía unos 13 años. Creo que protesté muy alto. Y cuando dije, bueno, es que no soy japonesa, soy americana. Y mi madre me dijo, bueno, y si eres americana, ¿qué estás haciendo en este campo? La comunidad apenas se mantenía unida, las familias se venían abajo. La tradicional estructura de poder se estaba viniendo abajo. La introducción de los cuestionarios había cortado los campos como un cuchillo. Se podía oír cómo la angustia que llevó a las familias emanaba de cada barracón. Si los padres extranjeros renunciaban a su fidelidad a Japón, serían apátridas. Si los niños americanos renunciaban a su fidelidad a Estados Unidos, serían apátridas. ¿Y qué pasaba con los maridos y las mujeres de diferente nacionalidad? Muchos jóvenes no querían ser voluntarios del ejército para no luchar contra los suyos. ¿Y si morían o les herían? ¿Quién cuidaría de sus padres mayores y ahora sin un centavo? ¿Acabarían indigentes en un país que les había traicionado? Así que no tenía nada que ver con la lealtad. Quiero decir, si te fijas, es un concepto muy extraño. Meter a un montón de gente en la celda y preguntarles si van a ser leales o no. En el centro de traslado de Tule Lake, en el norte de California, la oposición al cuestionario fue más vehemente. Bloques enteros rehusaron responder al cuestionario. El gobierno se llevó una sorpresa con nuestra resistencia. Nos sentíamos como que... ¿Por qué íbamos a decir que sí? Que seríamos leales después del modo en que nos habían tratado. No como ciudadanos. Nos habían arrebatado nuestros derechos y así es como protestábamos. La protesta y la resistencia fue tan fuerte en Tule Lake que el gobierno se rindió. El registro no se terminó y el campo se transformó en el centro de segregación de Tule Lake, donde se enviaron a todos los que la administración consideraba desleales. Esto incluía a todos los que habían respondido no a la pregunta 28, o habían modificado sus respuestas, o habían rehusado responder. Esto también incluía a aquellos que habían solicitado ir a Japón y cualquiera del que se quisieran librar los directores de los campos. La política de segregación dividió aún más nuestra comunidad. La gente en Tule Lake fue marcada como desleales, una etiqueta con la que tendrían que tratar durante el resto de sus vidas. Cerca de 12.000 internos fueron trasladados a Tule Lake. La mayoría, pero no todos los internos leales, fueron mandados a otros campos. Y a pesar de que nuestra familia había sido considerada desleal, por alguna razón desconocida, no nos mandaron a Tule Lake y nos ahorramos los sufrimientos que tuvieron lugar allí. En Tule Lake, la tensión y la resistencia fue aumentando conforme empeoraban las condiciones. Se levantó una valla doble de 2,5 metros de altura. La administración llamó al ejército para reprimir el descontento. Se llevaron tanques. El campo estaba envuelto en miedo y paranoia. Se detenían hombres en incursiones nocturnas, a veces a punta de pistola, y se metían dentro de un recinto con empalizada. En su punto de mayor auge hubo 300 detenidos allí dentro. Como expresión de ira, frustración y hartos de cómo nos trataban, algunos decidieron renunciar a los Estados Unidos. Pedimos poder renunciar a nuestra ciudadanía. Y supongo que el Congreso aprobó una legislación que permitía que pudiéramos hacerlo. Más de 5.000 japoneses americanos renunciaron a su ciudadanía norteamericana. Cuando vuelvo la mente atrás, creo que fue un movimiento muy malo. Porque fuimos, ya sabes, engañados de nuevo, creo yo, por parte del gobierno. Y nos metimos en esa situación en la que pensamos que la ciudadanía no tenía ningún significado.
Y luego uno se daba cuenta que significaba mucho y que habíamos renunciado a mucho. Según la guerra se iba acercando a su fin y los que habían renunciado iban a ser enviados a Japón, muchos se dieron cuenta que habían tomado una decisión irracional y quisieron recuperar su ciudadanía. Llevó más de 20 años y rellenar más de 10.000 declaraciones juradas para que la mayoría de los que renunciaron recobraran su ciudadanía. En Hawái, a pesar de Pearl Harbor, se permitió que nuestras comunidades permanecieran intactas. No hubo traslados masivos y nadie tuvo que responder ningún cuestionario de lealtad. Cerca de 10.000 japoneses americanos se presentaron voluntarios en Hawái. En los campos, el número de voluntarios para la unidad segregada del ejército decayó, decepcionando las esperanzas del gobierno. Al necesitar soldados de reemplazo para las unidades de combate japonesas americanas, el servicio selectivo reinstaló el reclutamiento en los campos en enero de 1944. Cuando nos enteramos de eso, no nos lo podíamos creer. No queríamos pensar que el gobierno pudiera de verdad aplicar el reclutamiento a partir de los mismos principios que la gente libre del exterior. La confusión y las protestas se alzaron contra el reclutamiento, no porque les reclutaran, muchos estaban deseando luchar, sino a favor de la restauración de nuestros derechos como ciudadanos antes de unirse al ejército. Mi primera sensación ante el reclutamiento fue que me habían clasificado como enemigo extranjero. Y pensé, ¿por qué soy un enemigo extranjero? Soy ciudadano americano. No podía entenderlo. La resistencia al reclutamiento se empezó a desarrollar. En el centro de traslado de Hermontaine, la resistencia fue la más organizada, liderada por el Comité de Juego Limpio que había crecido de 1 a 7. Fran Emi era uno de los 7 líderes. Algunos de nosotros decidimos que debíamos ponernos de pie, dar un paso al frente y decir que estábamos en contra de esto hasta que se restaurasen nuestros derechos constitucionales. El Comité de Juego Limpio mandó comunicados de prensa a todos los servicios de cable y a los periódicos más importantes, pero ningún diario tocó su historia, con una excepción. El único periódico que publicó nuestros comunicados fue el Rocky Shimpo, en el que James Omura era entonces el editor en inglés. No solo imprimió los comunicados que recibió, sino que nos apoyó editorialmente, diciendo que estábamos luchando por un principio constitucional y que creía que teníamos el derecho a hacerlo. Y por eso le respetábamos de verdad y le teníamos en mucha consideración. Sabía que tomar esa posición era arriesgarme mucho, ya sabes. Pero era algo en lo que creía. Así que siempre tuve claro que nos estábamos metiendo en un terreno peligroso. Pero yo creía que solo estábamos rozando los bordes, sin ir en realidad más allá, sin caer en lo que se llamaría sedición. La Administración y la Liga de Ciudadanos Japoneses Americanos organizaron una campaña para desacreditar y aislar a los que se resistían. Nos hicieron sentir que la única manera de ser americanos leales era la cooperación incondicional con el gobierno, sin importar lo que nos costara. Junto con el cuestionario, el reclutamiento y la resistencia a este, dividieron profundamente a nuestra comunidad. En total, 315 rehusaron ser reclutados. De entre ellos, 263 fueron condenados y sentenciados a diferentes penas en prisiones federales. James Omura fue juzgado bajo la acusación de conspiración y resistencia al reclutamiento. Fue absuelto después de pasar 6 meses en prisión esperando juicio, lo que le llevó a la quiebra.
Los 7 líderes del Comité de Juego Limpio fueron juzgados, encontrados culpables y sentenciados a penas de cárcel en prisiones federales. Fran Emi pasó 18 meses en la penitenciaría federal de Leavenworth. Él y los miembros del Comité de Juego Limpio apelaron a una corte superior que dio marcha atrás a su encarcelamiento. Fue sobre el 29 de diciembre cuando anularon nuestra prisión y nos liberaron más tarde, en 1946. Por abril o mayo, creo. Frank estaba casado y tenía 2 hijos, y probablemente nunca había sido reclutado. Pero a pesar de eso, su conciencia le decía que estaba moral y legalmente mal, y que tenía que luchar por los derechos de los reclutados. Así que sentía mucho respeto por esa gente. En diciembre de 1947, el presidente Harry Truman otorgó un perdón general a todos los resistentes y restauró sus derechos de ciudadanía. Pero en nuestra propia comunidad, las diferencias entre los resistentes y aquellos que se habían unido al ejército aún no han desaparecido. Ser un resistente tiene un gran estigma. Porque para los japoamericanos, los que fueron al ejército y lucharon, fueron verdaderos héroes. Y yo admito que fue gente muy valiente. Pero el estigma viene de los líderes japoamericanos, pues cuando hablamos siempre, intentan decir que estamos en contra de los veteranos. Y eso no es verdad. Tenemos hermanos que sirvieron en el ejército, y alguna gente de nuestro grupo tuvo hermanos en el 442. Nunca estuvimos en contra de los veteranos. Mitch Kosiyama pasó cerca de 2 años en la penitenciaría federal de McNeil Island. Su hermano mayor fue reclutado para el servicio de inteligencia militar MIS. Nos dijeron una y otra vez que si no hubiera sido por los sacrificios del 442, no nos habrían permitido volver a California tan pronto como lo hicieron. Pero como lo que nos hicieron, para empezar, estaba mal. No creo que con eso probaran nada. El hermano pequeño de Hisaye Yamamoto, Johnny, sirvió en el equipo de combate del regimiento 442. Murió en Italia. Es una especie de ironía tener una situación en la que veías a Niseis en un campo de concentración presentándose voluntarios para luchar por el ejército de los Estados Unidos, que los metía en unidades segregadas y les veías combatir a favor de la democracia. Y entonces te das cuenta que lo estaban haciendo para demostrar su lealtad y para reivindicar lo que es un derecho de nacimiento, el derecho a la ciudadanía. Eso es verdaderamente alucinante. Cuando la guerra acabó, algunos lo celebraron. Algunos se retiraron a sus barracones y no salieron durante días. Muchos tenían familia en Hiroshima y Nagasaki. Todos estábamos preocupados por nuestras familias en Japón. Algunos pensaron que era un truco y rehusaron creer que Japón había perdido. La mayoría de nosotros estábamos aliviados, pero la angustia nos invadió porque ahora afrontábamos otro futuro incierto. Un anciano se escondió debajo de un barracón, aterrorizado de salir. Solo nos dejaron un par de días para embalar nuestras cosas, dejando que nos llevásemos solo lo que pudiéramos cargar. Atrás quedaron los restos de nuestra apresurada partida: un gorro de invierno, un guantecito rojo, un bote de mantequilla de cacahuete a medio comer. Grupos de perros y gatos hambrientos vagaban por los campos desiertos.
La mayoría de los Iseis tenían 50 o 60 años en el momento de su excarcelación. Ahora tengo 50 años e imaginarme perdiendo mi hogar, mi coche, mi trabajo y empezando otra vez de nuevo apenas parece posible. Mi comprensión de lo que nuestros padres perdieron, lo que todos perdimos y lo duro que trabajamos después de la guerra está un poco más claro ahora. Y el por qué no hablamos mucho sobre eso también está más claro. Había presión desde fuera de nuestra comunidad y desde dentro para aceptar la versión del gobierno sobre lo que nos había pasado. Y durante la guerra a otros les habían pasado cosas mucho peores. Nuestra encarcelación se quedaba en nada en comparación. Nos pareció que nuestras quejas eran insignificantes. Al final de la guerra no volvimos a Japón. La gente que había ido dijo que el país estaba en ruinas. No había nada a lo que volver. De manera que salimos de los campos como nuevos emigrantes. Con una paga de $25 del gobierno para reemplazar todo lo que habíamos perdido, y entramos en un país ahora extraño para nosotros. ¿Quiénes éramos? ¿Había lugar para nosotros en esta gran familia americana? Nos mudamos al sur de California y trabajamos en una granja de carpas doradas. Pasamos de la locura del desierto a estanques, como pequeñas tumbas, llenas de pequeñas carpas, blancas y naranjas destinadas a fiestas. Mi madre se sienta a la sombra de la cortina de malla con un gorro blanco, escogiendo peces iridiscentes. Nos mudamos de nuevo a Oceanside y pusimos una granja en un terreno de alquiler en la carretera solitaria que llevaba a la base de los marines Cape Pedentol. Era la última parada del autobús. Vivíamos al pie de una colina cerca de los depósitos de agua. La casa estaba mal acabada, las paredes eran rugosas y llenas de astillas. No había agua caliente y el retrete estaba fuera de la casa. Yo me bañaba en un barreño en el suelo de la cocina, mientras papá escuchaba el informe de heladas en la radio. Cuando nos evacuaron, éramos parte de una próspera granja colectiva con $10,000 en el banco. Cultivábamos las fresas más grandes y más sabrosas de todo el sur de California. Fue allí, al lado de los sombríos depósitos, donde mi madre escupió sangre. Y con sus brazos rodeando con fuerza su cuerpo para aguantar el dolor, se metió en un coche y salió de mi vida. Mis últimos recuerdos de mi madre están mezclados con el olor del incienso, el canto de monjes budistas, los resonantes sonidos de los gongs y la indeleble fragancia de las gardenias. Mi padre siempre guardó unas pocas carpas, no en una pecera, sino en un barreño en el exterior, como en un estanque. El gobierno tuvo éxito en eliminar una gran parte de mi pasado cultural. Consiguió alejarme a mí de mí misma, de la cara que me devuelve la mirada. No solo perdí mi lengua, sino que llegué a despreciar muchas cosas japonesas, excepto la comida. El arroz blanco humeante y el té verde estaban demasiado profundamente incrustados para que los borraran. Encontré el velo de boda de mi madre, delicado y desgarrado. Me envolví en él como si fuera un frágil manto de recuerdos no recordados. No recordamos. Reescribimos los recuerdos tanto como se reescribe la historia. ¿Cómo puede recordar uno la sed?